Programa Orlando Luis Pardo Lazo, y hoy regresa y estoy encantado de recibirte, Orlando Luis. Muchas gracias por venir. Un placer, Jaime. Siempre te sigo, te leo y te admiramos mucho, especialmente los cubanos libres te admiran mucho. Te agradezco de corazón. Y yo no merezco ninguna admiración. Yo admiro a gente como tú, como Rosa María, que en condiciones muy adversas y muy desiguales están dando la batalla por la libertad. Has estado recientemente en Washington. Te vi con Rosa María en la rueda de prensa de Kerry con Bruno Rodríguez. ¿Cuál fue tu impresión general de lo que ocurrió en Washington el día que inauguraron la embajada cubana y luego Kerry recibió al canciller cubano, Orlando? Bueno, en el Departamento de Estado, más que una rueda de prensa, aunque también es un método habitual en el Departamento de Estado, en ocasiones críticas, la prensa, por desgracia, no pudo hacer preguntas. Las 4 preguntas estaban preentregadas a la delegación cubana, que no quería sorpresas, pero la sorpresa más grande nos las llevamos Rosa María Payá y yo, estando acreditados por Firmas Press, una agencia de prensa que publica en diferentes países de Latinoamérica, radicada aquí en Miami, y en medio de una 50 de periodistas internacionales se nos acerca el almirante John Kirby, que está trabajando ahora como vocero de noticias del Departamento de Estado. Y nos advierte. Es almirante. Viene del Pentágono, es un hombre que viene del Pentágono y que sabe, está entrenado en mecanismos de interrogación, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en medio de 50 personas, sabiendo nosotros las reglas de la falsa conferencia de prensa, sabiendo que no se iban a hacer preguntas, estábamos ahí para documentar el evento, pues todavía viene y nos dice 0 preguntas al canciller cubano, 0 demostración de protesta y en especial Rosa María Payá, cualquier indisciplina será sacada por los métodos que sea de la sala. Esto lo vimos, yo lo pasé aquí, me pareció insultante, yo no lo podía creer en el Departamento de Estado que a ustedes les pidieran credenciales, los amenazaran con sacarlos de la sala y les dijeran que no podían hablar. Era un estado de predelincuencia. Parecía La Habana. Como mismo Castro nos trataba, ¿no? Sí. Un estado de predelincuencia, o tal vez, y ahí es donde yo quiero hacer la lectura, tal vez sabían perfectamente bien que nos asistía el derecho moral de pararnos allí y decir, usted, señor canciller Bruno Rodríguez Parrilla, le está mintiendo al secretario de Estado John Kerry, le está mintiendo a la prensa aquí, claro, le está mintiendo al pueblo cubano, le está mintiendo a la opinión internacional. Ellos tenían miedo de que eso ocurriera. Ahora, Rosa María, ¿y tú pensaban hacer una pregunta? O ponerse de pie y decir un par de cosas? No, una pregunta definitivamente sí, pero como se hacen las preguntas en las conferencias de prensa, que es así. Claro. Bastaba con no darnos la palabra. Solamente. O permitir que hicieran una pregunta o 2 y luego decir preferimos no responder, pero tolerar hay un concepto importante. Otras voces. Hay un concepto importante ahí, Jaime. El gobierno cubano bloquea, no escucha, no trata como personas al pueblo cubano. Por eso los cubanoamericanos no están invitados a invertir en Cuba. Por eso el pueblo cubano dentro de la isla no está invitado a formar parte de esta negociación secreta que involucra las élites de poder del mundo. Sí. Y una pregunta de Rosa María Payá significaría darle certificado de existencia. Ella no existe, aunque sigue siendo ciudadana cubana, radicada en La Habana, no existe. Es una magnífica explicación la tuya, exactamente, exactamente. Ellos quieren hacerlos a ustedes invisibles, fantasmagóricos, ¿sabes mudos, no existen. ¿Cuántos minutos en la televisión y en los medios nacionales tuvo Oswaldo Payá y otros tantos líderes disidentes durante 25 años de labor? 0 segundos, 0 minutos. Claro. No existía. Era un cadáver civil que en el caso de Oswaldo Payá se convirtió en un asesinato político. Exactamente, pero lo grave en este caso era que no estábamos en Cuba, estábamos en Washington, la capital de Estados Unidos, y quien les decía a ustedes que no podían hablar y que iban a ser sacados era el portavoz del Departamento de Estado. La cara de Josefina Vidal, una cubana que salió de este país cuando su esposo fue expulsado por espía, conectado con espías del Pentágono como Ana Belén Montes, o sea, esta persona, Josefina Vidal, es la que el gobierno de Raúl Castro eligió para negociar con Roberta Jacobson, una persona que prácticamente fue expulsada de Estados Unidos, junto a otros diplomáticos que estaban trabajando en una red de espionaje. Y sin embargo, el gobierno de Raúl Castro quiere mandar un mensaje de poder. Tú, gobierno de Estados Unidos, vas a negociar con quienes nosotros sabemos que molestan o que recuerdan que teníamos la razón histórica. Y es un poco la frustración que yo siento en mi pueblo y en el exilio, ¿no? La dictadura tenía la razón histórica. Cuando decidieron hacer el pacto con el capitalismo estaba allí para la dictadura. Tenían entonces la razón histórica. Los muertos, la represión, la falta de derecho,
formaba parte de esa razón tristísimo, perversa histórica. Es tristísimo, y es así, porque da la impresión de que Obama casi que les ha pedido disculpas, ¿no? Hay un pensamiento que es blame America first, culpa a América primero. Eso viene de un discurso de Jim Kirkpatrick en 94 y un pensamiento anterior también. América es culpable de todos los daños del mundo. América es culpable de todos los enemigos que tiene el mundo. América tiene que rectificar. Eso viene bien calando poco a poco y es lo que se llama el appeasement o el apaciguamiento de los enemigos de América. ¿Qué hubieras preguntado tú si te hubieran dado el micrófono aquella tarde o mediodía? Sí. Yo llevaba mi cámara, quería tomar fotos, realmente yo no pensaba hacer una pregunta, no conozco si Rosa María Payá tenía pensado hacer una, pero hubo un momento especialmente insultante, cuando el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, ante una pregunta ligeramente incómoda, desequilibrada, de una de las que estaba prearreglada. Una de las 4 ya previstas. Él explica que Cuba acaba de tener una importante apertura política. Bueno, yo pensé, va a hablar del cambio fraude, de la reforma de Raúl. No, le dijo en la cara al secretario de Estado John Kerry, esa reforma política, que es una de las más grandes del continente, ocurrió el 1 de enero de 1959. Y la cara apergaminada de John Kerry hizo este gesto. No, pero qué sinvergüenza, qué insolencia. Entonces, en ese momento, tal vez había alguna pregunta, ¿no? Claro. Un momento de cerrazón política, de la mayor violencia civil en nuestro país, él lo llama apertura política. Andrés Oppenheimer escribió un artículo, a mí me gustó mucho, en el que decía, Kerry va a ir a La Habana a mediados de agosto, estamos a menos de 3 semanas, y decía, Kerry tiene la obligación moral de reunirse con los disidentes, con los demócratas en la isla. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Depende de la forma de esa reunión. Ya Roberta Jacobson se ha reunido con los disidentes. Después de la reunión importante, seria, con prensa, sin disidentes, les da un desayuno. Un desayuno continental, como se dice, unos jamoncitos y unos quesos. Por supuesto, ya hay disidentes que no están aceptando eso, no quieren ir a la residencia del embajador, en este caso, a desayunar. No, ya no vale. Ya es hora de tener una mesa de diálogo que no tiene que ser impuesta por el gobierno americano, ni mucho menos, sino que hay líderes de la sociedad civil en Cuba que están más que dispuestos a una verdadera concertación para que la transición comience a partir de determinado punto. Entonces, podría reunirse con disidentes el día siguiente y el día anterior, 13 de agosto, probablemente el secretario de Estado John Kerry pues vaya al cumpleaños de Fidel Castro y lo celebre. Estoy casi seguro. El 13 de agosto Fidel cumple 89 años. Sí, señor. Seguramente John Kerry estaría más que contento, no sé si irá más de 2 días, de celebrar el cumpleaños como lo ha celebrado Camila Vallejo en Chile, como sus santidades los papas se han reunido con él, como los presidentes de todo el mundo se han reunido con él. Qué depresión. Además leí que muchos de los líderes opositores cubanos van a estar esos días de agosto en San Juan, Puerto Rico, porque hay una... ¿Tú vas a estar en Puerto Rico? Yo voy a participar de esa reunión que va a ocurrir en San Juan, Puerto Rico. ¿Rosa María Payá también? Desconozco, tengo entendido que sí, pero no le te podría asegurar. Pero digamos, si Kerry te invitara a ti a estar el 13 de agosto con él y con otras voces disidentes, demócratas, admirables, cubanos, ¿irías? No, desgraciadamente no. ¿Por qué? No, en este momento yo creo que el gobierno de los Estados Unidos de América, vamos a llamar la administración Obama para puntualizar, en Casa Blanca y State Department, el Departamento de Estado y la Casa Blanca en este momento son enemigos de la democracia en Cuba. Están en el camino entre la libertad y el pueblo cubano. La lucha de los demócratas cubanos es la lucha contra la administración Obama en este momento. Qué bien dicho. Muy bien dicho, señor. Y entonces, si pensamos en la causa de la libertad de Cuba, lo mejor sería que en noviembre del 2016 no ganara la señora Clinton, sino algún candidato republicano. ¿Es así o es muy prematuro? Desconozco un poco las interioridades. Pero la señora Clinton ha dicho que ella va a continuar esta política de Obama hacia Cuba y que ella se va a encargar de que el Congreso levante el embargo. Sí, pero no va a depender solamente del gobierno de los Estados Unidos. En cualquiera que sea el escenario, con entreguismo o sin entreguismo, rendición o no ante la dictadura, yo creo que los demócratas cubanos tenemos que aprovechar cualquiera que sea el escenario. Montarnos en la ola que sea, pagar el precio que sea, y ir por lo que queremos, que es poder participar de nuestra sociedad libremente y que el exilio, sin necesidad de tener que virar a Cuba, también se le restituyen sus derechos civiles y políticos. Usted podría vivir en Hialeah y votar en unas elecciones libres, competitivas y democráticas en Cuba. Un aplauso para Orlando Luis Pardo, por favor. Gracias, somos pocos, pero yo te aplaudo. No somos muchos, pero yo te aplaudo con entusiasmo, hombre, porque cuando encuentro gente como tú o como Rosa María Payá, digo, Cuba sí tiene futuro.
sí tiene futuro, pero no dejes que tu voz la apaguen. No dejes que te conviertan en un no existente, en un NN, como dijiste tú. No. Sí. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Te lo agradezco, muchas gracias. Regresamos con Orlando Luis Pardo después de 2 o 3 minutos. No se vayan, por favor. Pardo Lazo, ustedes ya lo conocen bien, es cubano, es bien joven, y es escritor y es fotógrafo y está identificado con la lucha por restaurar la libertad en Cuba. Es bloguero, es una palabra rara esa, pero eres escritor bloguero, ¿verdad? Sí. Y tienes un narrador, un novelista que bloguea. Y que en internet estás, los lunes subes tus apuntes, ¿verdad? Lunes de Postrevolución se llama mi blog. Comencé publicando los lunes por las dificultades de conexión en Cuba. Después se fue convirtiendo en una verdadera máquina de publicar textos casi a diario. Iba a los hoteles, iba a las embajadas, iba al mercado negro y comencé a publicar casi todos los días. Y de esto llevas ya unos años, ¿no? El blog Lunes de Postrevolución lleva ya 5 años. 5 años. Estupendo, enhorabuena. ¿Dónde estás viviendo? Porque tengo la impresión de que eres un poco gitano, ¿no? Estoy viviendo en ninguna parte. O sea, estuve en Washington, D.C. colaborando con una ONG que apoya la promoción de los derechos humanos en Cuba, the Center for a Free Cuba. Y estuve en Pittsburgh en un proyecto para crear una antología de nuevos narradores cubanos que viven en la isla. Fue traducida al inglés, Generation Zero, que después se publica también un libro en New York, Cuba in Splinters, Cuba en pedacitos, en astillas. Interesante. Has estado enseñando literatura en Brown. Y en Brown University, en Providence, Rhode Island, además de leer The Brown Daily Herald, que es el periódico, y enterarme allí que Estados Unidos es un país que promociona el terrorismo, especialmente en el caso cubano, que los 5 espías son luchadores antiterroristas, tener que leerme eso en el periódico de la universidad. Pero bueno, estuve dando un curso de técnicas narrativas para estudiantes pregraduados. Y fue una gran oportunidad y tuve un espacio, pude invitar a activistas cubanos pro derechos humanos, Rosa María Payá dio una conferencia magistral allí. O sea, gané un espacio dentro de esa academia eminentemente liberal y eminentemente de izquierda. Sí, 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 como suelen ser las grandes universidades en este país, es una cosa incomprensible. ¿Vas a ir pronto a Cuba? No te podría asegurar, Jaime. Lo que estoy esperando aquí en esta temporada de Miami, que tal vez sea unas semanas, es una beca que me ha concedido ICORN, Instituto de Ciudades Refugio de Europa, para tratar de terminar mi novela en el próximo año, y me han dado una posibilidad de estar en una ciudad europea, por definir todavía. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto dura la beca? Puede ser hasta un año, depende de cuánto dure la novela. Estupendo, estupendo. Sí. ¿Y has decidido ya cuál ciudad europea sería? Yo quiero irme a Reykjavik, Islandia. Estás loco, estás mal de la cabeza. Ahí está enterrado un gran norteamericano que significó mucho en Cuba, en este ajedrez de la Guerra Fría, sí, literalmente sí, ajedrez. sí, sí. Bobby Fischer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está enterrado allí. Quiero ir a su tumba, quiero ver las auroras boreales, quiero sentirme un escritor islandés que escribe en cubano. Eres menudo personaje, Orlando, menudo personaje. Y tú eres ajedrecista, ¿eh? Sí, mi padre, esas son las 2 patrias que me dio mi padre, son el inglés y el ajedrez. Ajedrez, ¿eh? Yo pienso en ajedrez. Te veo a ti y eres un poco alfil. Eres un poco alfil. Sí, sí. Corro en diagonal. Sí. ¿Y tú qué eres? Una torre. Una torre. Sí. Me gusta eso, sí, señor. Y que se mueve un poco de rigidez. Sí, 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 sí. Y la señora Hillary Clinton, que viene este viernes a FIU, vas a ir a verla, ¿no? Sí, estoy acreditado para participar de la conferencia magistral también que ella va a impartir, donde va a hacer énfasis en el tema cubano. La ex secretaria de Estado, la candidata presidencial, como vino el presidente Obama a la ermita, viene un poco a explicar cómo los cambios económicos, cómo el engagement, el entendimiento con la dictadura va a traer democracia, y sería muy interesante escuchar cómo la democracia va a llegar a Cuba, y vamos a hacer una excepción histórica. Lo que no ha ocurrido en Burma, lo que no ha ocurrido en China, lo que no ha ocurrido en Vietnam, pues parece que en Cuba va a ocurrir. ¿Vas a hacerle una pregunta? ¿Vas a intervenir? Voy a levantar la mano. Si la seguridad o John Kirby no viene hasta Miami y me saca de la sala, pues me encantaría hacerle una pregunta como hacemos la pregunta a los demócratas cubanos. Vale que te con respeto, con lucidez, claro. Tratando de ser lo más agudo posible, pero también le asiste pleno derecho de no interesarle el tema que le podría proponer. ¿Y por qué crees, Orlando, que Obama ha hecho esto con Raúl Castro? Es decir, ¿por qué crees que Obama está tan convencido de que
casi rindiéndose, haciendo todas las concesiones, va a traer democracia a Cuba. ¿Cuál es el razonamiento, digamos? Es difícil, ¿no? Podemos escuchar las palabras oficiales de Obama, podemos escuchar a los analistas, podemos tener una visión. Es difícil. Yo creo que hay un componente ideológico, lo que habíamos hablado ahorita, ¿no? De que la revolución cubana, la dictadura, en gran parte es culpa del aislamiento. El aislamiento no trajo libertad a mi país. Las sanciones económicas nunca fueron tales, siempre tenían muchas grietas. Cuba pudo negociar con 200 y tantos países y eventualmente, precisamente con el presidente Clinton, también podía negociar con Estados Unidos. Y hay millones de dólares, solamente que Cuba no tiene crédito financiero. Yo creo que tal vez si hay algún asesoramiento de seguridad nacional, le están diciendo, después del castrismo viene el caos, es mejor fomentar una autotransición del castrismo al postcastrismo, de Raúl Castro a una sucesión dinástica tal vez con una mascarada democrática. Las democracias en Latinoamérica, por desgracia, en muchos periodos históricos han sido también mascaradas. Si ya hemos apoyado regímenes que no son democráticos en Latinoamérica, pues ahora le toca el turno al castrismo. Le tienen miedo a una explosión migratoria, a este plebiscito con los pies que los cubanos seguimos haciendo, votando con los pies. Hay números récords de balseros y de personas que entran por la frontera de manera ilegal y también de cubanos que vienen legalmente y que pues permanecen. Hay miedo a esa explosión migratoria, que ahí sí no hay demócratas y republicanos. Una explosión migratoria va a traer un desastre para el mercado laboral en la Florida, va a traer problemas sociales que ya el Estado no puede manejar y hay miedo a eso. Son los misiles humanos que el castrismo le lanza. ¿Y tú crees que el cálculo de Obama es erróneo? ¿Que no le va a funcionar el ajedrez? Si Obama pretende legitimar una dictadura, no le va a funcionar mientras haya cubanos que tengan deseos o que recuerden en vidas que no vivieron, porque yo nunca viví en democracia, cubanos que recuerden en vidas que no vivieron lo que es vivir en libertad. Vamos a suponer que los defensores de Obama te digan esto, porque yo he escuchado este argumento. Obama ha renunciado a cambiar la dictadura, está resignado. Dice, bueno, la dictadura no la vamos a cambiar. Raúl va a seguir ahí hasta el 2018. Pero lo que sí podemos cambiar nosotros es la calidad de vida del pueblo, ¿no? Entonces vamos a hacer estas concesiones, ¿no? De manera que, bueno, la dictadura, la camarilla siga allí enquistada, pero los ciudadanos de a pie, el cubano promedio, viva mejor, tenga acceso libre a Internet, esté, en fin, más conectado con la modernidad, y mejorarle su calidad de vida. ¿Ese razonamiento tendría sentido para ti? Tiene absoluto sentido. Yo estoy a favor de que mi pueblo viva mejor. Como parte de la calidad de vida están los derechos civiles y políticos. O sea, la posibilidad de organizar en Cuba una iniciativa ciudadana como Cuba Decide, no ya a nivel de calle, de ciudadanos, sino también registrarla en el Ministerio de Justicia como una ONG, tal vez una ONG non-profit, y que una parte de esa ONG trabajaría fuera de Cuba. La posibilidad de tener prensa libre, el periódico 14 y medio de Giovanni Sánchez, la revista Somos Liberación, de Movimiento Cristiano Liberación, la revista Voce, que yo estuve haciendo hasta el 2013, registrarla, venderla, eso forma parte de mi calidad de vida. Y otros tantos derechos, que incluye el derecho de tener una empresa privada. ¿Crees que Obama va a pelear por esos derechos? No, Obama va a pelear para que el pueblo cubano carezca de esos derechos, porque en el momento que el pueblo cubano tenga una eclosión de libertad, va a demostrar que es un pueblo que no quiere vivir en un régimen totalitario, socialista, va a demostrar que ha sido víctima no del imperialismo yanqui, sino del régimen que no quiere escuchar al pueblo cubano, que lo trata como una molestia para la gobernabilidad del propio régimen. O sea, ¿tú crees que lo que ha hecho Obama es un grave error histórico? La historia no le va a dar la razón. Mira, ojalá que la historia le diera la razón y él fuera el que abrió la llave, se echó arriba toda esta, claro, yo estoy a favor de una apertura, pero una apertura verdadera, no la apertura de que se abre la embajada y no le abren la puerta a los ciudadanos cubanos. Exactamente. ¿Cuántos cubanos, ya, todos los exiliados cubanos que ahora pueden regresar a la isla, no pueden residir permanentemente en su territorio? Usted es forzado, aunque sea ciudadano norteamericano, a entrar con un pasaporte cubano, pero tiene que vivir 3 meses, prorrogable a 6, y se va o va preso. O sea, el exilio cubano es verdadero, lo que simplemente se ha olvidado un poco de que está viviendo en una carestía de derechos totales. Eso también es levantar la calidad de vida del exilio cubano, asegurarle al exilio cubano que va a poder residir, invertir, trabajar, publicar, participar de la vida política de su país. Es un magnífico alegato el tuyo, porque en realidad pues la calidad de vida no es tener internet, wifi y poder comer
pollo con arroz y un huevo Y frito. hormonas. Y Sí, hormonas. la calidad de vida comienza por la libertad. Absolutamente. Comienza, no termina. Comienza por la libertad. Estoy completamente de ¿Verdad? acuerdo contigo, y si tocaste el tema de Internet, yo no sé cuál es la empresa norteamericana que va a dar Internet libre a Cuba, porque ahora mismo el gobierno de Raúl Castro ha rechazado unas propuestas de los empresarios de Google que estaban viajando a la isla de dar Internet gratis a través de unos mecanismos que ellos Y están no han probando. aceptado. No, porque lo que necesitamos es control de la información. No necesitamos gratuidades, sino control para mantener la gobernabilidad de un régimen vertical. Es el modelo chino. Es decir, un poquito de capitalismo, pero partido único, dictadura cruel, y te censuran Google y te censuran WhatsApp y No tenemos Internet en los móviles. Claro. Ayer pasé aquí un reportaje que decía que hay 35 zonas públicas Sí. en La Habana con acceso gratuito a Wi-Fi. No, gratuito no. Me escribió gente diciéndome, no es gratuito. No, no es gratuito, pero podría serlo. No se trata de dinero, ¿no? Podría ser gratuito, pero se pagan $2 la hora, es lenta, etcétera, pero podría llegar a ser gratuito, que es lo que... En Cuba hay que luchar contra las gratuidades. O sea, no queremos que el gobierno nos dé nada. Si usted no puede dar un servicio libre, un servicio que yo pueda contratar en mi casa, que yo pueda acceder a las páginas que yo quiera, entonces no lo dé, o busque a alguien que lo dé. Siempre esta cosa paternalista. No Sí, podemos sí. dar Internet hasta que el último de los niños cubanos tenga Internet. Entonces, ¿Sabes qué? De nuevo vuelvo a la idea de la cárcel, vamos a la publicidad. Da la impresión de que Obama ha dicho, bueno, Cuba va a seguir siendo una cárcel, entonces a todos los presos, todos los que viven en Cuba, vamos a darle comida 3 veces al día y que tengan acceso a Internet para que se entretengan. y estamos construyendo el túnel del Chapo para escaparnos a la Florida, que es lo que le estamos haciendo todo el tiempo. Qué brillante eres. Y entonces no, uno no quiere que te den comida 3 veces al día y Internet gratuito, uno quiere que te dejen salir de la cárcel, ¿verdad? Y en última instancia que la cárcel no pueda ser posible más. Exacto, Nunca más. Exacto. Regresamos con Orlando Luis Pardo después de la pausa. Muy bien, hombre, muy bien, estupendo. Orlando Luis Pardo va a estar presentando aquí en una galería de arte a las 2 de la tarde con Carlos Alberto Montaner, nada menos. No podrías tener un mejor presentador. Este libro un poco inclasificable, titulado Boring Home, Casa Aburrida, pero que es en español, solo el título es en inglés. El título es en inglés porque me estoy apropiando, como casi todo el libro es una gran máquina de apropiación, de Boarding Home, la novela fabulosa que te recomiendo de Guillermo Rosales, escritor cubano exiliado, suicida en Miami, que murió en un boarding home de Miami. Sabía, no lo he Guillermo leído. Rosales. Guillermo Rosales. ¿De qué va este libro, querido Orlando? Son 10 y tantos relatos, es la gran aventura mía con el lenguaje, mis narcisismos, mis pesadillas del totalitarismo, mi imaginario político, onírico, onanista por momentos, definitivamente. Ambientados y en La Habana, Cuba, Castro como una maldición de la que no puedes renunciar, como en Boarding Home, la novela de Guillermo Rosales, los personajes, los perdedores de la historia, todavía están soñando con Castro en un hospicio de Miami. Qué lindo, qué bonito. Sí, qué bonito. Muchas gracias por regalarme este libro, que además ha sido censurado en tu país, ¿verdad? En La Habana fue sacado de la imprenta en febrero de 2009. Yo creo que en parte porque ya yo tenía el activismo social y trabajaba en las redes sociales, en los blogs, y un poco se me penalizó. Se me dio una oportunidad de rectificar. Se me dijo, dejas de bloguear, cierras tu página web y el libro se podría publicar en Cuba. Yo decidí, simplemente no respondí. No dije nada, continué blogueando. No debías dignificarlos con una respuesta. Y este libro lo va a presentar Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner en el 815 de Ponce de León, Coral Gables, en George Gallery, como parte del Festival Vista, que conducen algunos escritores y activistas de aquí en Miami. No me queda tan claro, ¿es ficción? ¿Son relatos ficticios o...? Para mí la ficción es realidad. Sí, son relatos ficticios. Forman parte de una realidad somática, corporal, apropiativa. O sea, yo me estoy robando en ese libro mucho de lo que más me interesa de la literatura cubana y lo estoy devolviendo deformado por el espejo, por el horror del espejo un poco esquizofrénico, ¿no?, que vivimos todos los cubanos. Todos los escritores somos piratas. Sí. Todos. Y además estás escribiendo una novela, la que vas a, con suerte, terminar en Islandia. ¿De qué va esa novela? La novela se llama Alaska. Alaska, que es un gran título. Yo estuve en Alaska, estuve en Fairbanks, en la Universidad de Fairbanks. Allí descubrí la Cuba como desierto, la Cuba blanca, la Cuba como ausencia, la Cuba irrenunciable. Dentro de Cuba, y
de esto es lo que trata la novela, de ese diario. Dentro de Cuba, sin embargo, me sentía un exiliado total, una persona que no tenía casi relación ni lingüística con los contemporáneos, que lo mismo recibía la represión del gobierno que el desprecio de un vecino querido, porque te habías metido en política, Landy. Y entonces era un poco como ser un habitante de Alaska en La Habana y llegar a Alaska y ser un habitante de Cuba lleno de solidaridad, de amor, de deseos de futuro, de esta energía que tal vez te puedo transmitir un poco en Alaska. Entonces es un poco ese arco voltaico de La Habana, del blanco desierto de una sociedad paramilitarizada como es La Habana, al desierto del hielo de Alaska, ¿no? Magnífico, brillante. Le auguro un gran éxito a Alaska, la novela que nos debe Orlando Luis Pardo. El título es inmejorable y es verdad que Alaska parecería estar al otro lado del arco, ¿no? De Cuba. Sí. Aunque hay varios poetas cubanos que han hablado del frío y del frío que se siente en el sol de los trópicos. Es una imagen que yo la he sentido y tiene que ver un poco con esa soledad de las multitudes, con el desquiciamiento, ¿no?, de participar del spotlight social, de los gobiernos que duran 10 meses y vienen las revoluciones y vienen las dictaduras, y en medio de todo eso sentir un frío existencial, ¿no?, que te alasquiza el alma, te la hace lascas. Ha sido un gran placer conversar contigo, Orlando Luis. Muchas gracias, Jaime. Eres muy querido, te repito, por todos los cubanos. Se te ve mucho en la isla. Gracias, muchas gracias. Algún día iremos juntos con Rosa María a La Habana. Algún día iremos. Entre tanto, te leeremos. Gracias por venir. Un aplauso para Orlando Luis, por favor. Muchas gracias. Todo lo mejor para ti. Gracias.